Veamos algunas preguntas de endocrinología. Acá esta pregunta me pareció bastante interesante en el sentido en que me dice que tengo un paciente con un adenoma de hipófisis que comprime las fibras inferonasales del quiasma óptico. ¿Qué patología produce? Y eso es algo que yo aprendí cuando estaba en facultad y que alguna vez me dijeron: cuando tú tengas un quiasma óptico, generalmente uno piensa en forma biplanar y piensa como esto, que las fibras van así de frente hacia un lado o se entrecruzan hacia el otro, pero en realidad no es eso. Las neuronas de las fibras nerviosas en realidad van en tirabuzón. O sea, supongamos que a este nivel supongamos que la fibra está por arriba. Si yo le hago un corte, esa misma fibra la sigo y probablemente esté en la parte inferior. Si hago más allá, de repente está en la inferior derecha. Si hago más allá, de repente está en la superior izquierda. O sea, la neurona va en forma de tirabuzón, no es planita, no es recta, no es como si yo tirara acá en el piso un cordón eléctrico, no, es en forma de espiral. Entonces, por eso es que acá les dicen que tienes una lesión en las fibras inferonasales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que recordar? Que cuando tengo una lesión quiasmática por un tumor, acá en este caso es un adenoma hipofisiario, podría ser un craniofaringioma también, voy a tener dos posibilidades: o un compromiso de fibras nasales o un compromiso de fibras temporales. Si tengo un compromiso de fibras nasales, lo que me va a dar es una hemianopsia altitudinal superior. Y si es una lesión en las fibras temporales, hemianopsia altitudinal inferior. ¿Qué es eso? Entonces la respuesta correcta acá sería hemianopsia bitemporal simétrica en los cuadrantes temporonasales superiores. Pero veamos acá mejor en el cuadrito que le vamos a explicar. Esto vendría a ser mi ojo normal. Tengo mi nervio óptico que se entrecruza, ¿no?, para justamente ver en cada lado de los dos ojos, ¿no? En el lado nasal ven en azul y en el lado derecho ven en azul y en el lado izquierdo ven en rojo, pero es simétrico, se entrecruzan. En cambio, si yo tengo una lesión y está comprometiendo las fibras nasales, lo que voy a tener es una amaurosis de la parte superior, es decir, voy a tener una hemianopsia, ¿de acuerdo? Y la hemianopsia está comprometiendo el lado nasal. Entonces, eso se llama hemianopsia de fibras nasales y es altitudinal superior. En cambio, acá la lesión está por debajo y está comprometiendo las fibras temporales. Entonces voy a tener una hemianopsia altitudinal inferior. Entonces, esta es la explicación de cómo es que se produce este tipo de lesiones cuando yo tengo un adenoma hipofisiario, que bien podría ser de repente un craniofaringioma. Bien, veamos acá un paciente de 55 años que tiene una presión arterial de 145/90 con un IMC de 35, con una glucosa de 220, pero que después se hace una prueba de tolerancia oral a la glucosa que tiene 55. Me dice, ¿será una diabetes? A. B, ¿será un síndrome metabólico? ¿Será un feocromocitoma en C? O D, un síndrome de Cushing. Veamos. Para diabetes, ¿qué tengo? Obesidad, ¿no es cierto? Un IMC de 35. ¿Qué más tengo? Tengo una glucosa de 220. Pero ¿qué dice? Y eso lo hemos repetido varias veces. ¿Qué dice los criterios diagnósticos para diabetes? Que tengo que tener 2 o más valores. ¿De qué? De glucosa basal, de prueba de tolerancia a la glucosa, de una postprandial al azar en cualquier momento,
o que tenga hemoglobina glicosilada elevada. Acá yo tengo una glucosa de 220, pero mi prueba de tolerancia está en 75. Por lo tanto, no cumple el criterio que debo tener 2 o más hiperglicemias. Entonces no es la respuesta correcta. Pero, ¿qué cosa tengo? En este paciente tengo hipertensión arterial. ¿Y qué más tengo? Tengo la prueba de tolerancia que me dice que tiene hiperglicemia, aunque no es diabetes, tiene hiperglicemia. Muy bien, entonces todo esto me indica que el paciente, ¿qué cosa tiene? Un síndrome metabólico, ¿cierto? Obesidad, presión e hiperglicemia, que no está todavía para diagnóstico de diabetes. Entonces la respuesta es síndrome metabólico. Entonces, ¿por qué hemos dicho que no puede ser diabetes? Porque tiene una glicemia alta y una prueba de tolerancia normal. ¿Por qué no puede ser un feocromocitoma? No cumple con la tríada clásica, que me dice diaforesis, taquicardia y cefalea. Y si para eso no es suficiente, no tengo generalmente hipertensión maligna, como se ve en los pacientes con feocromocitoma. Recuerden que el paciente con feocromocitoma puede tener cualquier tipo de hipertensión, puede tener malignas o puede tener hipertensiones moderadas a severas. ¿De acuerdo? Lo más frecuente es que tenga hipertensiones malignas y acá no lo hay. Entonces no cumplen ni la triada ni tengo un valor de, como se llama, elevado de la presión arterial. Supongamos que fuera un feocromocitoma. ¿Qué más tiene para decir que es un feocromocitoma? Generalmente los feocromocitomas no responden al tratamiento con un antihipertensivo ni 2. Generalmente tiene que utilizarse 3 antihipertensivos para controlar la presión arterial y no tengo ese dato. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. ¿Podría ser un Cushing? ¿Qué cosa tengo para Cushing? ¿Tengo obesidad? Cierto. ¿Tengo hipertensión arterial? También es cierto. Pero lo que no tengo es signos de hipercortisolismo. No me dice que el paciente tenga cara de luna llena, no me dice que tenga bozo, no me dice que tenga jiba, no me dice que tenga acné. O sea, no hay signos de hipocortisolismo. Por lo tanto, la respuesta correcta es síndrome metabólico. Veamos algunas preguntas de gastroenterología. Dice, la localización más frecuente de los tumores malignos del colon es A, colon ascendente, B, colon transverso, C, el ciego, D, el recto sigmoides, E, el sigmoides. Entonces, nosotros recordemos el colon y veamos las diferentes zonas donde está comprometida. Generalmente en la zona del ciego el porcentaje es alrededor del 19%. En el transverso el porcentaje llega a un 5%. En el colon descendente tengo un problema de 11%. En el sigmoides llega al 25% y en el recto llega a 40%. Entonces, obviamente, en la zona del recto y en segundo lugar la zona del sigmoides es la zona más frecuente donde yo voy a tener cáncer colónico, y luego viene la zona del ciego. Entonces, estas zonas son las más frecuentes. Entonces, veo en mis posibilidades diagnósticas, tengo ciego, tengo recto sigmoides y tengo sigmoides solo. Entonces, el sigmoides es mucho mayor que el ciego, ¿no? Pero acá me da esta posibilidad, recto sigmoides, es decir, en ambas voy a tener el mayor porcentaje de cáncer colónico. Por lo tanto, la respuesta correcta en este lado es recto sigmoides. Acá tengo otra pregunta que me dice, ¿el reflujo gastroesofágico crónico puede producir candidiasis esofágica, hernia hiatal, infección por Helicobacter pylori de la mucosa gástrica, D, divertículos esofágicos y E, esófago de Barrett? Bueno, analicemos una por una. ¿Qué cosa es un reflujo gastroesofágico? Es cuando mi esfínter esofágico inferior falla y permite que el contenido gástrico pase al esófago. Eso es el reflujo. En otras palabras,
¿qué condición me hace que falle el esfínter? ¿Y qué ocasiona la salida del jugo gástrico en el esófago? Eso es lo que me está preguntando, ¿no? O sea, ¿qué me va a producir eso? ¿El reflujo me producirá candidiasis esofágica? No. ¿Por qué? Porque recuerden que la cándida normalmente, ¿dónde está? Normalmente lo tenemos en la boca. Cualquiera de ustedes o yo vamos a tener cándida. Ahora, obviamente esa cándida va a estar en cantidades pequeñas si yo tengo una buena higiene, en cantidades importantes si no tengo buena higiene, pero no va a causar molestias, a menos que tenga inmunodepresión. Cuando yo tengo inmunodepresión, ya la cándida comienza a manifestarse en forma de muget. Y eso sucede ¿con quién? Con los lactantes, con los ancianos y con los pacientes que tienen patologías inmunodepresivas o que estén tomando fármacos inmunodepresores. Pacientes con diabetes, pacientes que tienen VIH, pacientes que estén utilizando corticoides, citostáticos, van a desarrollar en algún momento candidiasis oral. Ahora, cuando esta inmunodepresión es severa, esa candidiasis oral, ¿a dónde va a ir? Va a ir al esófago. Entonces se va a convertir en candidiasis esofágica. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene candidiasis esofágica, de todas maneras tengo que descartar un problema de inmunodepresión. Pero si ustedes se dan cuenta, la invasión es de arriba hacia abajo. Entonces, no es que el reflujo gastroesofágico me va a condicionar a lo que es la candidiasis. No tiene nada que ver. Y encima, el ácido crearía un medio hostil a la cándida. Por lo tanto, esa no es la respuesta correcta. La hernia hiatal. ¿La hernia hiatal qué cosa es? Es un defecto estructural de la pared del esófago. ¿Y qué cosa va a producir? No es que el reflujo va a producir que aparezca la hernia, no, eso es un problema congénito que se produjo en algún momento. Pero lo que va a producir el reflujo, ¿qué cosa es? Que esa hernia hiatal se puede inflamar y esa pared tenga una esofagitis. Pero acá lo que me estaban preguntando es que si el reflujo gastroesofágico puede producir hernia. No, definitivamente no es la respuesta. Acá me está diciendo que la infección por el Helicobacter pylori de la mucosa gástrica, es decir, me están diciendo si este contenido de la mucosa gástrica al salir al esófago puede contaminar el esófago con el Helicobacter pylori. No se ha demostrado que haya una relación. Si bien es cierto, yo puedo tener un paciente que tiene Helicobacter pylori y tiene una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior y se produce reflujo, no significa que ese Helicobacter pylori contamine la mucosa esofágica. Hay estudios que son controversiales y a veces hay estudios que apoyan esa teoría y hay estudios que apoyan la teoría contraria, que no tienen nada que ver. Debido a que no hay un consenso, en realidad no se ha demostrado una relación, no se considera que el Helicobacter pylori pueda ser una consecuencia de reflujo gastroesofágico o que pueda colonizar el esófago en esa zona. Los divertículos esofágicos tampoco, ¿no es cierto? Puedo también producir esofagitis, pero no vaya ¿cómo se llama esto? No va a hacer que el reflujo produzca divertículos. Esófago de Barrett, esta es la respuesta. Recuerden que la salida del ácido del jugo gástrico al esófago es una noxa. Recuerden que el esófago no está preparado para soportar ácido como si está la mucosa gástrica. Entonces, cualquier salida de ácido, por más diluido que esté, va a ocasionar una zona inflamatoria en el esófago. Y cuando esa zona inflamatoria es persistentemente crónica, entonces va a haber un cambio del epitelio de esa mucosa esofágica para protegerse. Entonces, esa metaplasia se llama esófago de Barrett. Entonces, el reflujo sí produce esófago de Barrett y no produce nada de lo que anteriormente hemos mencionado. Veamos esta pregunta en la cual nos dice: ¿qué factor no causa úlcera péptica? ¿Los AINES?
el grupo sanguíneo B, el alcohol, el tabaco o el Helicobacter pylori. Nosotros sabemos que las úlceras pépticas se producen básicamente por dos mecanismos. ¿Cuáles son esos dos mecanismos? Ya lo dijimos las veces pasadas: aumento de la acidez o por disrupción de la barrera gástrica, ¿cierto? Si yo tengo demasiado ácido, puedo destruir la barrera, y si tengo algunos factores que hacen que esa barrera se debilite, también puedo producir úlceras pépticas. El aumento de la acidez generalmente se debe a que el Helicobacter pylori puede contribuir a que haya mayor cantidad de ácido. Eso sí está demostrado, sí se ha visto. Y por eso es que hay una relación directa entre gastritis, úlcera gástrica, úlcera péptica en los pacientes que son portadores de Helicobacter pylori. E incluso se ha relacionado con cáncer gástrico. Y en cuanto a la disrupción o alteración de la barrera gástrica, tenemos los AINES, el tabaco, acá falta el corticoides, el alcohol le han echado la culpa, pero generalmente se ha visto que en los pacientes que hacen úlceras pépticas y que han bebido alcohol, generalmente son aquellos que también fuman. Entonces ponen en duda de que el alcohol per se sea un causante de úlceras pépticas. ¿De acuerdo? Y lo único que nos queda es el grupo sanguíneo B. Si ustedes revisan algunos libros, van a encontrar que a veces las úlceras pépticas se relacionan con el grupo sanguíneo, pero esto solamente es un factor estadístico. Bueno, esta pregunta nos dice: ¿la perforación espontánea del esófago ocurre más a menudo en la cavidad pleural izquierda, en el pericardio, en el mediastino posterior, en la región retrofaringea o en el mediastino anterior? Entonces, recordemos, esta es una tomografía, esto es el corazón, esto es mi vértebra, mi cuerpo vertebral, esta es mi apófisis espinosa, esto redondito que ven acá es mi aorta. Entre el corazón y mi aorta está el esófago. Y si voy más abajo, detrás del bronquio, voy a tener al esófago. Recuerden que el esófago generalmente está aplastado porque es una cavidad virtual que solamente se llena de aire cuando está ingiriendo el bolo alimenticio, a diferencia de la tráquea, que sí siempre va a formar anillos, ¿no? Entonces este es mi esófago. Recuerden que el esófago siempre está ligeramente tirando hacia la izquierda, de la línea media hacia la izquierda. Ese es mi esófago, ¿no es cierto? Entonces, pero ya por ese lado ya sabemos que una de las razones por la cual se va más hacia la izquierda es la posición anatómica. Pero miramos este dibujo donde veo la aorta, veo la tráquea y abajito está el esófago, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Generalmente cuando yo tengo una rotura, una perforación, una rotura espontánea del esófago, bueno, aunque está mal dicho rotura espontánea, porque generalmente estas perforaciones espontáneas generalmente están asociadas a vómitos, ¿no? Entre comillas espontáneas. Espontáneas, ¿por qué? Porque no ha habido ninguna instrumentación, ¿verdad? Por eso le llaman espontáneas, ¿no? Porque no ha habido ningún procedimiento que se ha hecho el paciente. Pero sí hay una causa aparente, y esa causa aparente generalmente es un vómito. Para diferenciarlo del Mallory Weiss, que también el vómito causa un desgarro de la mucosa, el síndrome de Boerhaave generalmente no produce un desgarro, sino produce la rotura completa del esófago. Entonces, este síndrome se caracteriza por una triada: vómitos, dolor torácico y enfisema subcutáneo. Enfisema subcutáneo. Generalmente cervical.
no siempre, pero generalmente cervical. Entonces la tríada es vómitos, dolor torácico y enfisema subcutáneo. Entonces, ¿qué cosas tenemos? Miren cómo está acá el repliegue de la pleura separando el mediastino. ¿Qué mediastino sería este? Es el mediastino medio. Y acá en las posibilidades diagnósticas solamente me dan el mediastino posterior y el anterior. Entonces no es la respuesta a ninguna de las dos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el pericardio? No tiene nada que ver, el esófago no tiene nada que ver con el pericardio. Y además, si así hubiera un contacto y una rotura hacia el pericardio recuerden que es una cavidad que está, digamos, prácticamente virtual, que tiene una pequeña cantidad de líquido que sirve para lubricar la fricción entre ambos pericardios. Entonces no produciría ningún tipo de lesión a esa estructura. ¿Por qué? Recuerden que la presión en la zona del esófago es una presión positiva, porque al deglutir, al pasar aire, al hablar, se va a dilatar el esófago y va a producir una presión positiva. Entonces, al pasar el aire, lo más probable es que ese aire hacia dónde vaya, hacia la zona mediastinal o hacia la zona pulmonar, produciendo hemotórax o enfisemas en la zona del mediastino, enfisemas mediastinales. Entonces no tendría ninguna relación con el pericardio, no comprometería el pericardio. Entonces recuerden que toda perforación es considerada como letal, ¿no? De todas las perforaciones que hay en el tracto gastrointestinal es la más letal, porque rápidamente mata al paciente. ¿Por qué? Porque el contenido salival, el contenido aéreo, el contenido alimentario puede salir de ese esófago hacia la cavidad mediastinal o pulmonar. Entonces esto puede producir un problema de una sepsis bastante severa en los pacientes y incluso puede apreciarse en las radiografías, ¿no?, dos signos que son característicos. El signo de Naclerio, de la B Naclerio, acá apenas logra notarse una zona donde se ve una radiolucidez en forma de B, que es el aire que está básicamente llenando el mediastino. Y la otra es donde se puede ver en algunas radiografías una línea que une ambos hemidiafragmas y que le llaman el signo de la continuidad del mediastino. Veamos esta pregunta de oncología. Dice: el tumor óseo benigno más frecuente es el osteocondroma, el osteoblastoma, el condroblastoma, los encondromas o el osteoma. Bueno, primero analicemos y veamos. Efectivamente, todos son benignos, porque todos terminan en goma. Entonces, acá, por ese lado, no puedo eliminar ninguna posibilidad. Así que tengo que ver qué patologías es más frecuente. Entonces yo tengo una serie de tumores benignos del hueso según la edad, según la frecuencia de la edad. Por ejemplo, los condromas se ven entre los 10 y 30 años. Luego tenemos los condroblastomas, que se ven en menos de 20, junto con los fibromas condromoxoides. Los condrosarcomas ya están entre los 35 años, los osteotomas generalmente en menos de 25, los osteomas osteoides están en menos de 30 y los osteoblastomas menos de 30. Acá tenemos la zona generalmente más afectada dependiendo del hueso, ¿no? Los condromas generalmente se ven en manos y pies y afectan generalmente la diáfisis. Los osteocondromas se ven en rodillas y húmeros y generalmente la metáfisis. El condroblastoma afecta húmero, fémur y generalmente la epífisis. Los fibromas condromixoides afectan tibia, fémur, tarso y generalmente la metáfisis. Los condrosarcomas, los huesos largos axiales,
y los fémur, y su compromiso se remonta en lo que es la diáfisis. Los osteomas, huesos faciales, calota, senos paranasales. Los osteomas osteoides generalmente son huesos largos de vértebras en la región intracortical del cerebro y de las vértebras, y los osteoblastomas, las vértebras, huesos largos generalmente en la zona de la metáfisis. Entonces, cuando yo tengo una radiografía, tengo que ver qué características benignas o malignas pueden haber. Si es benignas, generalmente el reborde esclerótico es bien definido. Hay ausencia de tumoración en las partes blandas. Hay reacción perióstica sólida. Hay destrucción ósea en una región localizada, por eso le llaman geográfica. Si es maligna, generalmente hay una reacción en la zona perióstea que está interrumpida por la proliferación de la neoplasia. Acá tengo la reacción perióstica antes y después de la lesión. Tengo una destrucción ósea en parches, moteada o infiltrante. Tengo una tumoración que está presente en las partes blandas, y tengo una amplia zona donde va a haber una transición entre el tejido bueno y la neoplasia. Esas son las características que ustedes pueden ver en una radiografía. Y si yo me fijo por el sitio de localización, en la epífisis voy a tener los condroblastomas, los encondromas más frecuentemente, los tumores de células gigantes que pueden estar en los dos lados, los osteosarcomas que generalmente están cerca a la epífisis, y en la zona de la diáfisis voy a tener en los fibromas no osificantes, los quistes óseos solitarios, el fibroma condromixoide, la displasia fibrosa y las lesiones de células redondas. Si yo tengo por localización los cráneos y los huesos faciales, osteoma, osteoblastoma, hemangiomas, en la columna los osteoblastomas y los hemangiomas, en las manos los encondromas, los huesos largos tubulares, voy a tener los osteomas osteoides, los osteocondromas, los encondromas, los condroblastomas y el tumor de células gigantes. Y si es en el fémur y la tibia, los osteomas osteoides. Si es en la región epifisiaria, los condroblastomas, y si son los extremos articulares del fémur, tibia y radio, los tumores de células gigantes. Entonces, ¿cuál es el más frecuente? Es los osteocondromas. ¿Y por qué los osteocondromas? Porque generalmente están en personas jóvenes. Esta que dice de ciencias básicas nos dice: la pepsina es inactivada por la secreción acuosa del páncreas, por la concentración gástrica de hidrogeniones, por las prostaglandinas gástricas, por el ácido desoxicólico o por la concentración de gastrina. Recordemos que tenemos nuestras glándulas gástricas, en las cuales tengo las células principales en amarillo, que van a producir ¿qué cosa? Estas células producen pepsinógeno, y ese pepsinógeno va a producir pepsina, pero este pepsinógeno que se va a activar afuera de la glándula tiene que activarse y formar pepsina gracias a ¿qué? Gracias a dos cosas: gracias a la pepsina que ya está en el exterior y gracias al pH. Debo tener por lo menos un pH entre 1.8 y 3.5 para que se active el pepsinógeno y se convierta en pepsina. ¿Y qué cosa va a inactivar? Obviamente un pH menor de 5. Si tengo un pH menor de 5, pero mayor de 3.5, voy a tener una inactivación momentánea de lo que es el pepsinógeno. ¿Por qué momentánea? Porque recuerden que la pepsina preformada también puede activar el pepsinógeno. Entonces, el pH es importante, pero no es definitivo. Y para que yo tenga un pH adecuado, la histamina, la gastrina y la acetilcolina, ¿qué van a hacer? Van a estimular las células parietales, las cuales van a producir el ácido clorhídrico. Entonces, ¿quién es el que va a inactivar? En este caso, tiene que ver con la concentración de hidrogeniones. Dice: el efecto secundario más importante en la administración crónica
crónica de cloroquina: neuropatías, miopatías, dermatopatías, uveitis o maculopatías. La cloroquina es un fármaco ampliamente utilizado en varias patologías. Lo tengo como antimalárico, lo tengo como tratamiento en la artritis reumatoide y lo tengo como tratamiento en algunas alternativas de manejo de antiarrítmicos. ¿Qué puede producir? Dolor de cabeza, prurito, molestias gastrointestinales comunes, estimulación cítica y raramente episodios psicóticos en algunos pacientes, algunos casos de sordera, ¿no?, del tipo nervioso. Algunas veces ha producido problemas cardiovasculares, hipotensión arterial, cambios electrocardiográficos, generalmente inversión o depresión de la onda T y un QRS ancho. Pero cuando el tratamiento es crónico, generalmente produce dos cosas importantes: problemas visuales y neuromiopatías. Y los problemas visuales generalmente se relacionan con dosis altas y prolongadas de cloroquina. Cuando me refiero a dosis altas, dosis mayores de 200 miligramos de fosfato de cloroquina. ¿Y qué va a producir? En los problemas visuales tengo dos tipos: cambios que pueden ser reversibles en el daño de la córnea, como edemas transitorios o depósitos opacos, y los cambios retinianos, que ya sí son definitivos y que tienen que ver con estrechamiento de las arteriolas, lesiones maculares, palidez del disco óptico, atrofia óptica, pigmentación irregular, y estos cambios que ya hemos mencionado generalmente son definitivos, a diferencia de los cambios que pueden producirse en la córnea. En los problemas de neuromiopatías puede haber también discrasias sanguíneas, erupciones de tipo líquen plano y algunos cambios de pigmentación en la piel. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la maculopatía. No tengo acá neuromiopatías, no tengo acá discrasias sanguíneas, lo único que tengo acá es maculopatías. Y la maculopatía tiene una característica especial: cuando es cloroquina adopta la forma de ojo de buey, es decir, hay una lesión central rojiza, una lesión pálida circundante y otra lesión rojiza alrededor de esta región pálida, y a eso le llaman maculopatía en ojo de buey, como si fuera un ojo de un buey, el buey de color oscuro, la zona esclerótica, y acá adentro oscuro sería su iris. Esto es lo que llaman maculopatía en ojo de buey. Acá tenemos otra pregunta que me dice: la trisomía 21 suele asociarse con nefroblastoma, meduloblastoma, leucemia linfoblástica, tumor de células germinales o el osteosarcoma. Recordemos que el síndrome de Down es una enfermedad que puede estar asociada a múltiples patologías, ¿no? Pueden ser patologías de origen cardiovascular generalmente, problemas hepáticos, problemas renales, pero también se asocia muchas veces a neoplasias. Y recuerden que como este es un problema genético, voy a tener que generalmente las neoplasias son aquellas que tienen células jóvenes, o sea, en aquellas que terminen en blastoma. Entonces, generalmente esas son las más frecuentes. En general, los pacientes que tienen síndrome de Down tienen los dos tipos de neoplasias, pero es más frecuente las neoplasias hematológicas. Se dice que es alrededor de 5 a 10 veces más frecuente las neoplasias hematológicas en un paciente que tiene síndrome de Down que en un sujeto normal. En cambio, las neoplasias sólidas, generalmente las neoplasias sólidas tienen casi la misma tendencia que en un sujeto no Down. Entonces es casi el mismo valor. Solo que recuerden que el síndrome de Down es un síndrome que en realidad la esperanza de vida no es muy alta. Entonces, para que un paciente
con poca esperanza de vida tenga un tumor sólido, ya de por sí es un factor de riesgo importante. Entonces veamos qué es lo que nos interesa más. Si yo veo acá, prácticamente tengo 3 enfermedades que son relacionadas a neoplasias hematológicas y 2 a tumores sólidos. Entonces ya dijimos que lo más frecuente es los tumores hematológicos y generalmente aquellos que terminen con blastoma. ¿Y cuáles son generalmente? Generalmente son la serie mieloide y la serie linfoide. Entonces lo más frecuente viene a ser la serie linfoide, en este caso linfoblástica aguda. Otros que son relativamente frecuentes, pero mucho menos que los linfoblásticas, la leucemia linfoide, la leucemia mieloide aguda, el síndrome dismielopoyético, el síndrome mieloproliferativo y el transitorio neonatal. Este es, de todos, este es el más benigno, el transitorio neonatal. La linfoblástica tiene una evolución intermedia, no es tan agresivo, pero la mortalidad también es bastante alta. Entonces, las leucemias linfoblásticas agudas son lo más frecuente en los pacientes que tienen síndrome de Down. Acá tenemos otra que me dice alteración determinante de la microesferocitosis hereditaria. Dice el vaso, las cadenas de globina, el hígado, la membrana del eritrocito o la médula ósea. ¿Qué cosa es la esferocitosis? Es una anemia que está dentro del grupo de las anemias hemolíticas y que tiene que ver con la alteración de la membrana. Así como tengo anemia por sickle cell, drepanocítica, tengo también anemias en target cell, tengo anemias por acantocitos, voy a tener las anemias también por eliptocitos. O sea, todo eso es deformidad ¿de qué? De la pared celular, de la membrana del eritrocito. ¿Qué cosa está haciendo? Está deformando al glóbulo rojo. Entonces, la respuesta acá sería la membrana del eritrocito. Recuerden que esta esferocitosis es una enfermedad congénita. En el 75% los casos son autosómicos dominantes y en el 25% autosómicos recesivos. Pero ¿qué cosa es lo que está causando la alteración de la membrana? Ya sabemos que es una alteración de la membrana. ¿Por qué? Porque la célula ya no es bicóncava, como normalmente es. Recuerden que el glóbulo rojo es bicóncavo, ¿por qué? Porque no tiene núcleo y porque esa forma de estructura le permite al glóbulo rojo doblarse, plegarse para pasar en sitios estrechos. En cambio, si tengo una forma de esferocito, va a ser difícil que ese glóbulo rojo pueda deformarse para pasar en zonas estrechas, lo cual hace que la célula estalle y que forme anemia hemolítica. Entonces, ¿pero qué produce que haya una alteración en la membrana? Generalmente hay un déficit en las proteínas del citoesqueleto. Entonces, las proteínas del citoesqueleto, ¿qué cosa van a hacer? Van a aumentar la permeabilidad de los poros de la membrana celular y van a disminuir los lípidos de la membrana. Al haber aumento de la permeabilidad, ¿qué significa? Que va a entrar más sodio al interior del glóbulo rojo y va a absorber agua. Entonces, al absorber agua y entrar sodio, ¿qué cosa tiene que salir? Tiene que salir otro electrolito, y ese es el potasio, que es el más abundante en la célula. Entonces, como está llenándose de agua, ¿qué va a pasar? La célula se va a hinchar y va a adoptar la forma esferocítica. Pero eso es contribuido, ¿por qué? Porque la membrana celular tiene fosfolípidos y acá están disminuidos los fosfolípidos, lo que hace que la rigidez de la membrana sea bastante débil y permita que esta entrada de agua al interior del glóbulo rojo lo deforme y se formen los esferocitos. ¿Cómo yo reconozco un esferocito en el microscopio? Es fácil. Si yo miro un glóbulo rojo, voy a ver que al centro generalmente tiene una coloración pálida por la forma bicóncava.
Si yo miro un glóbulo rojo y no hay esa coloración pálida, todo ese color uniforme, eso es un esferocito. Otra pregunta que me dice: las células de red Sternberg se observan específicamente en los casos de leucemia linfoblástica, neuroblastoma, linfoma de Hodgkin, linfoma de no Hodgkin y linfoma de Burkitt. Recuerden que las células de red Sternberg son características ¿de qué? De los linfomas de Hodgkin. Si yo tengo ¿cómo se llama esto? Un extendido y veo una célula de red Sternberg, a ojo suelto digo que ese paciente tiene probablemente un linfoma de Hodgkin. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, los pacientes que pueden tener dentro de ellos Epstein-Barr mononucleosis también pueden presentar células semejantes a la red Sternberg. Los pacientes que tienen convulsiones y utilizan carbamazepina o tienen algún problema de neuropatía y usan carbamazepina a dosis altas también podrían hacer red Sternberg. Pero lo más característico es que los pacientes que tienen red Sternberg tengan linfoma de Hodgkin. ¿En qué características? ¿Cuál es la característica de estas células de red Sternberg? Generalmente son células grandes, son células gigantes, y estas células gigantes tienen varios núcleos, son multinucleadas y tienen una zona nuclear bilobular que le da la apariencia de ojo de búho. Entonces, cuando yo tengo una imagen, veo acá como si fueran dos ojos, acá se nota mucho mejor, ¿no? Como los ojos de un búho. Por eso le llaman la red Sternberg o células en ojos de búho. Acá tengo, dice, de los siguientes síntomas o signos no son característicos del síndrome de estenosis del canal lumbar: mejoría de los síntomas con la flexión del tronco, hiperreflexia rotuliana y aquiliana bilateral, claudicación de la marcha, pulsos pedios presentes y parestesia de la localización gemelar. Entonces, esto es una estenosis. Miren cómo el canal medular se ha estrechado por algún motivo, ya sea porque el paciente tiene un aplastamiento vertebral, ya sea porque tiene una hernia del disco pulposo, ya sea porque ha tenido una neoplasia, ya sea porque ha tenido una infección que esté comprimiendo el canal medular. Cualquiera sea la razón, hay un pinzamiento de la zona nerviosa. ¿Y eso qué me va a producir? Me va a producir claudicación intermitente de la marcha de origen neurógeno, para distinguirlo de la claudicación intermitente de origen vascular. Recuerden que en ambos casos tenemos lo que se llama la enfermedad de los escaparates. En los pacientes que tienen insuficiencia vascular, insuficiencia arterial, cuando el paciente camina, eso hace que los músculos trabajen, y al trabajar más los músculos, ¿qué necesitan? Necesitan oxígeno para formar ATPs y poder seguir trabajando. Entonces, cuando yo tengo una estenosis vascular, la demanda de oxígeno sobrepasa al aporte, y el paciente tiene un metabolismo anaeróbico que va a ocasionar que se acumule ácido láctico y le duela, y después de determinado número de cuadras el paciente se para descansar y le pase el dolor, y luego reiniciar la marcha. Entonces, para que la gente no pase el bochorno, lo que hacía generalmente era acercarse a la vitrina o algún escaparate de alguna tienda y observar hasta que le pase el dolor. Por eso le decían la enfermedad de los escaparates. En este caso, el problema no es vascular, el problema es de compresión radicular. Y esa compresión radicular también hace que el paciente tenga una claudicación intermitente, en este caso de origen neurogénico. Entonces, para diferenciarlo, la claudicación intermitente de origen vascular, pero ambos también se les llaman enfermedad del escaparate, a la insuficiencia arterial y a la estenosis del canal raquídeo. Pero ¿qué otra sintomatología tiene esta estenosis del canal raquídeo? Puede presentar lumbociatalgias.
¿no? Y esta lumbocietalgia, este dolor, hace que el paciente adopte una posición peculiar, que es la del carrito del mercado. Es decir, el paciente va a inclinarse hacia adelante, va a flexionar como si estuviera empujando el carrito en el supermercado. Entonces, por eso es que le llaman la posición antropoide o la posición del carrito de supermercado. Puedo tener también, si la compresión es baja, como en el caso de la pregunta que me dice canal lumbar, puedo tener lo que se llama el síndrome de cola de caballo. ¿Y cómo es el síndrome de cola de caballo? Es cuando tengo una estenosis severa que me va a impedir los reflejos intestinales, los reflejos vesicales, e incluso me puede producir disfunción eréctil, dolor, debilidad y pesadez en ambos miembros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? La claudicación en la marcha. Listo, se acabó.